Listo. Entonces, aquí arrancamos un nuevo ciclo del Seminario de Epistemología Contemporánea en el que vamos a abordar diferentes autores y autoras que trabajan diferentes temas y problemas relacionados con ontología, epistemología contemporánea. Y pues bueno, hay también algunos más bien clásicos que de todos modos los leeremos en clave a los problemas contemporáneos. Y ahora arrancaremos con Donna Haraway y las promesas de los monstruos. Entonces, bueno, no sé quién quiera compartir una reacción para comenzar, romper el hielo poshumano. Pues si quieres yo comienzo una vez, pero me da autorización para compartir, por favor, Kevin. Ah, ya. Me dicen si ven el texto. Sí, Va. Pues la misma estrategia de siempre, como ir leyendo y pues haciendo unas reflexiones al respecto. Yo para comenzar me gustaría pues hacer un énfasis en que Donna Haraway dice que va a ser un tratamiento de la ciencia como un campo de los estudios culturales. Eso es fundamental, ¿no? O sea, todavía estamos en esta lógica de que la ciencia es un producto cultural histórico y ya vimos que esa tesis al menos ya está en Feyerabend, ¿no? Y que Feyerabend genera toda una generación que va a seguir esta línea y pues claramente yo aquí veo eco de Feyerabend en Donna Haraway en cuanto dice o en cuanto afirma que la ciencia es un tópico de los estudios culturales. Y esto aparentemente trivial, de pronto en otras áreas, al menos en filosofía no es tan trivial, porque como se ha visto, al menos como se vio en Feyerabend, en filosofía sí existen toda una rama o escuela formalista o logicista de la ciencia que pues o sea, que trata la actividad científica como brindada de las circunstancias históricas. Entonces, digamos que decir que la ciencia es un acápite, un tópico de los estudios culturales, al menos frente a ciertas corrientes de filosofía, es algo revolucionario. Y no me parece trivial, tal vez de pronto en ciencias sociales, en antropología, pues ya es un punto de partida obvio y pues ya se parte de ahí. Pero al menos en filosofía, en el campo de la filosofía y de las filosofías, no es tan obvio porque eso todavía al menos sigue en disputa, ¿no? Entre análisis formalistas intrínsecos de la ciencia y análisis culturales. Y bueno, y ya están los que buscan una vida media, los fajardos, ¿no? Bueno, mezclemos lo formalista con lo cultural, ¿no? Pero pues por eso parto de esa idea. Y la otra idea es que, bueno, yo no alcancé a leer todo el artículo, le estaba comentando a Kevin, porque me parece sumamente complejo, pero el método que está utilizando me parece muy interesante porque es un método que trae la lingüística y en todo momento está haciendo análisis semiótico de imágenes. Y a partir de ahí, pues hace todas sus reflexiones antropológicas, políticas, filosóficas y culturales y sociales. Entonces me parece un método interesante que a partir de imágenes, de ver imágenes y de construir imágenes, empiece todo, pues, todo un conjunto de reflexiones. Me parece interesante porque antes, o sea, no lo habíamos visto en otros autores que habíamos leído. Feyerabend traía experimentos de Galileo, Dancy en su momento traía era experimentos mentales, pero aquí vemos en un método de análisis semiótico de imágenes, ¿no? Iconológico, iconográfico, que me parece muy interesante y pues que yo personalmente no había visto mucho en filosofía y por eso me parece como su carácter también disruptivo. Entonces voy a empezar a leer rápidamente. El objetivo de Donna Haraway es abrir el campo para una ciencia y una política esperanzadoras en épocas verdaderamente monstruosas, sin aclamos en los orígenes y sin los tropismos reveladores y progresivos de la historia. Para dicho objetivo, analiza cuatro zonas.
y que incluso, si ustedes vieron, hace una gráfica, ¿no? La Tierra, lo extraterrestre, el espacio virtual y el espacio interior, que es el cuerpo, que es como ya la propuesta gorda del artículo. Pero a este proyecto de construir una máquina estructuralista, como ella misma lo llama, que va más allá de cualquier realismo o idealismo raso, ya sea en su forma de naturalismo trascendental, naturalismo eliminativo o construccionismo social, lo anteceden una serie de observaciones en las que quisiera hacer énfasis. En primer lugar, la nueva cartografía semiótica, estoy utilizando categorías de ellas. Ella utiliza, por ejemplo, categorías que es la máquina estructuralista, utiliza también la categoría de cartografía semiótica, y obviamente con base en unos autores que ella nombra ahí. Entonces, la nueva cartografía semiótica de Donna Haraway busca ser difractaria, o sea, diferente a la lógica refractaria o reflexiva de la ciencia patriarcal. Recordemos que la difracción, yo me imagino que aquí todos lo sabemos, pero la difracción es un fenómeno de onda donde una onda pasa por una rejilla y se divide. No sé si yo siempre, yo lo primero que pensé fue en una película de Resident Evil, creo que Resident Evil Apocalipsis, donde está la chica en una escena y llega un láser así súper dividido, pues a atacarla. Eso es un fenómeno difractario. Entonces ella dice que su nueva cartografía debe ser difractaria, o sea, debe hacer énfasis en la dispersión, en la pluralidad, muy diferente a la lógica refractaria o reflexiva de la ciencia patriarcal, ¿no? O moderna. Me parece muy potente que traiga esta imagen de la física, de la difracción, y la contraponga a la reflexión y la reflexión, ¿no? Ahora, también dice que esta cartografía semiótica debe explicitar una red compleja de actantes humanos y no humanos. Incluso dentro de lo no humano no solamente está lo orgánico, sino lo tecnológico también, los dispositivos tecnológicos y también lo de los de la ciencia ficción. Ya lo vamos a ver, que deben ser inapropiables. Ella utiliza esta propiedad. Y finalmente, esta nueva cartografía semiótica debe ser amoderna. Ni siquiera posmoderna, ni siquiera premoderna, utiliza la sección amoderna. Y entonces, en palabras de Donna Haraway, aquí traigo una cita que me parece súper importante de la página 131. Ella dice lo siguiente: junto con Bruno Latour, pondré mi motor estructuralista al servicio de propósitos. Aquí, perdón que quedó mal escrito, es a modernos. Esto no será un cuento sobre el progreso racional de la ciencia en una asociación potencial con la política progresista que desvele pacientemente una naturaleza subyacente, ni será tampoco una demostración de la construcción social de la ciencia y la naturaleza que localice firmemente cualquier agencia del lado de la humanidad. Tampoco lo moderno será superado ni filtrado por lo posmoderno, porque la creencia en algo llamado lo moderno ha sido un error en sí mismo. En vez de eso, lo moderno hace referencia a una visión de la historia de la ciencia como cultura que insiste en la ausencia de principios, iluminaciones y finales. El mundo siempre ha estado en el medio de las cosas, en una conversación práctica y no regulada, llena de acción y estructurada por un conjunto asombroso de actantes y de colectivos desiguales conectados entre sí. Entonces, para mí esta cita, obviamente habría que rastrear más, condensa precisamente estos tres propiedades que debe tener esta nueva cartografía semiótica, es decir, ser difractaria, ser inapropiable y amoderna, ¿no? Obviamente también yo dije que apareció Feyerabend, pero aquí también explícitamente aparece Latour, y más con la categoría de red de actantes y actores, ¿no? Que Donna Haraway está utilizando en todo momento. Ahora, en segundo lugar, Donna Haraway ofrece un concepto de naturaleza complejo en el que se muestran tanto sus aristas construidas como sus aristas inapropiables.
Ella dice que esta se mueve entre topos y tropos. Ahí trae esos conceptos griegos que si quieren podemos después analizar con calma. En sus palabras, y aquí traigo otra cita sobre el concepto de naturaleza en Haraway o el concepto de naturaleza con el cual ella se quiere posicionar, que es el siguiente. La naturaleza no puede preexistir como tal, pero su existencia tampoco es ideológica. O sea, esto me parece genial, porque va más allá del construccionismo social y va más allá de un realismo, pues raso. ¿Por qué? Porque la naturaleza no puede preexistir, como diría un realista, pero tampoco es simplemente ideología, como diría un posmoderno. O sea, fíjese que Haraway se está posicionando en una vía media o siempre quiere ir más allá de estas dicotomías, naturaleza, cultura, idealismo, realismo, etcétera. Y dice, la naturaleza es un lugar común y una construcción discursiva poderosa, resultado de las interacciones entre actores semióticos materiales, humanos y no humanos. La localización o observación de tales identidades no supone un descubrimiento desapasionado, sino que implica una estructuración mutua y normalmente desigual, correr riesgos de delegar competencias. En tercer lugar, bueno, eso con respecto al concepto de naturaleza. En tercer lugar, Donna Haraway no parte ni de un sujeto trascendental, como lo haría, ella incluso utiliza un adjetivo muy retórico y muy incendiario que se llama los nostálgicos de la distinción trascendental, naturaleza y cultura, algo así. Yo me sentía un poco aludido porque en parte, Kevin lo sabe, mi trayectoria investigativa ha sido en fenomenología y pues, por ejemplo, en esa categoría entraría Husserl, bueno, antes Kant, también un poco Merleau-Ponty, pero ella también se quiere desprender de todos estos mecanismos conceptuales que apelen a los sujetos trascendentales, obviamente, pero tampoco nos habla de comunidades intersubjetivas, como ya lo haría filosofías posteriores como las de Habermas, o incluso uno podría decir Foucault, ¿no? Ella más bien quiere hablar de los cyborg. ¿Y eso qué quiere decir? Actores y actantes plurales con capas técnicas, míticas, textuales, políticas y yo agregaría orgánicas. Y toda esta pluralidad solo puede ser vista con el modelo difractorio que ya más o menos pues intenté explicar. Me parece interesante porque fíjense que en todo momento Donna Haraway está hablando de redes y estas redes deben ser plurales y estas redes a su vez tienen varias capas. O sea, tienen capas técnicas, míticas, sexuales, políticas, orgánicas. Entonces, cuando yo voy a analizar un hecho en el mundo, en el fondo debo analizar todas estas capas. Y esto ayuda también a combatir el reduccionismo, ¿no? A reducir un hecho a solo una capa, ¿no? Eso me parece súper interesante. Ahora, y ya pues aquí un último párrafo que ya pues es como leyendo Donna Haraway bajo mis intereses teóricos. Obviamente esta hipótesis se debe pues fundamentar porque seguro Donna Haraway le tendrá muchas críticas a la ontología plana, pero yo digo que lo que postula al menos Donna Haraway en este artículo se aproxima mucho a lo que en otras corrientes se ha llamado flag ontology o ontología plana, precisamente porque su reflexión no busca un origen o no busca identificar sustancias idénticas que producen otras sustancias idénticas. Tampoco el modelo de Donna Haraway hay una jerarquización, sino que su punto de partida son redes y prácticas tecnocientíficas dispersas y locales. O sea, no hay jerarquía en el punto de partida de la dispersión, en la pluralidad. También ese pensamiento viene mucho de Deleuze también. Finalmente, existe un énfasis en una pluralidad inapropiable, pues más que un ser del que emana a los demás, que es como pensaría una ciencia patriarcal, ¿no? Existen interacciones complejas entre diferentes modos de existencias humanos, animales, bacterias, parásitos, dispositivos tecnológicos, mitos, símbolos políticos, política, seres de ciencia ficción.
Y ya esa es la pequeña reflexión que me suscitó Donna Haraway. Sí, pues yo volviendo sobre esto último que usted mencionaba, como arriesgando una interpretación como entre lo que usted vio en ese texto y esto que sería la Flat Ontology, a mí me hace mucho sentido. De hecho, creo que va como en la misma línea de la ontología plana, con la que también de alguna manera se compromete Latour con toda su teoría del actor red, en la que no hay como una jerarquía de existentes y estas cosas, ¿no? Yo lo que siento que aquí está también de pronto como en énfasis, eh, es como el hecho de los tipos de actantes que están ahí involucrados, ¿no? En este caso, como a propósito de la distinción entre naturaleza y cultura, que habría como cierta continuidad, pero más que continuidad, sobre todo habría como, aquí ya no habla de los híbridos, pero se habla como de espacios liminales, ¿no? Como esos espacios en los que habitamos, que no es necesariamente lo humano, lo no humano, sino como esos espacios límites que se pueden leer en clave híbridos o cosas así, ¿no? Y que al final, pues lo que existe, estos entes, pues son más o menos el producto de las intersecciones, de los puntos de encuentro entre estos mundos que ella trata de tipificar, ¿no? Como pues la misma idea, Cyborg, supongo que va como hacia allá. Entonces, en ese sentido, yo creo que la interpretación que usted va arriesgando, como de pensar que en la propuesta de Donna Haraway hay una suerte de ontología plana, yo estaría súper de acuerdo. Yo lo vi como muy así y pues como en la onda de la tour que también va como por lo mismo. Me gusta mucho también cuando se hizo el énfasis en que esta idea de naturaleza pues trata de salir como del realismo, del construccionismo, del constructivismo, y como que invita sobre todo a pensar, no solamente de forma tibia y fajarda, la cosa, sino a lo mejor de forma relacional, que es un poco a lo que invita estas epistemologías contemporáneas como de Vieros de Castro y todo esto, ¿no? Que no es relativista, sino relacional. Hay como un montón de cosas que existen y se relacionan, y la naturaleza sería más o menos el producto de eso, ¿no? Eh, y bueno, y que guarda coherencia con todas esas tradiciones como de ecología política y todo esto, ¿no? Y bueno, y los ecofeminismos que entiendo que ella también representa. Eh, y también me llama bastante la atención cómo al reconocer no solamente que es una ontología plana, sino que también es plural, que igual va como en la onda de las epistemologías contemporáneas, eh, como que esto que usted menciona, que al reconocer que hay diferentes como estratos de la existencia o lo que sea, ¿no? Como esta dimensión textual, física, orgánica, imaginativa, política de los existentes y sus relaciones, pues implica que, eh, sí, como que ese reconocimiento nos da pistas para huir un poco al reduccionismo, ¿no? Como esta tendencia a explicar todo por alguno de esos estratos y estas cosas, y pensar de nuevo como en ciertas epistemologías también de los noventas, como, no sé, pienso en la complejidad y Edgar Morán y todo esto, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad y estas cosas, ¿no? Que son intuiciones que van también como en la misma vía, ¿no? Un mundo que es plural, que tiene diferentes estratos y que a la hora de conocerlo, pues habría que tratar de ver desde las diferentes formas posibles cómo se conoce estas cosas. Entonces, sí, no sé quién más quiera mencionar algo sobre la reacción de Steve. Cristian, Cristian. Eh, a mí me llamó mucho la atención porque este sí nos invita como a pensar desde estas categorías ya construidas a nivel de los autores propiamente, ¿no? Y creo que un poco en el texto lo que se ve es que ella está rompiendo incluso con eso, porque la manera en la cual utiliza la ciencia ficción para relatar lo que está haciendo se le vuelve pues su herramienta principal. Yo creo que hay dos cosas que, digamos, podemos ahí dialogar, y la primera es como la importancia del lenguaje, pero no como un lenguaje pensado desde el constructivismo social, sino como un lenguaje pensado más bien desde una disputa eh, por, por los sentidos y los significados, ¿cierto? Y en esa medida ella tiene claro que la ciencia tiene un lenguaje patriarcal, tiene un lenguaje pues del capitalismo, tiene un lenguaje de la muerte incluso, reproduccionista, de lo mismo dice, ¿no? Y en esa medida la ciencia social y sus teorías sociales terminan explicando de alguna forma muy chévere cómo
como todo eso pues, nos lleva a mundos desesperanzadores, pero no hay una propuesta distinta a eso, no hay una disputa directa con lo ontológico o con lo epistemológico. Cuando ella saca Manifiesto Cyborg, está metiéndose de lleno con el lenguaje marxista, con el lenguaje del constructivismo social, perdón, con el mismo lenguaje de la ciencia, como si fueran estas esencialidades con las cuales construye el mundo. Y ya lo que van a decir es que esos son tópicos con los cuales se entiende el mundo, pero que lo que comparte todo el asunto es el tropo de la naturaleza, donde hay unas articulaciones que no necesariamente se ven en esos lenguajes de poder, sino que también se ven en lenguajes que quedan fuera de esa modernidad, y esos lenguajes son religiosos, espirituales. Por eso habla ella de los dioses, yo creo que hay de las diosas, perdón, en la lectura empieza uno a mirar cómo ella rompe con el lenguaje, eso también lo hace mucho Preciado, porque van a entender que la naturaleza no es algo en sí mismo, sino que más bien tiene que ver con una construcción artefactual que tiene unas técnicas y tiene unas maneras de posicionarse. Algo que me llama mucho la atención, esto es como el segundo argumento fuerte, es que uno en Donna Haraway no encuentra unos estudios culturales que quieren explicar el más allá del asunto, porque precisamente incluso en el análisis de las imágenes, cuando se ve la espiral, ella utiliza ese tipo de representaciones, que es lo mismo que pasa con la célula, que es lo mismo que pasa como con esta última unidad, como la partícula de Dios que explica toda la existencia. Ella se separa de eso porque a decir que precisamente eso termina siendo un lenguaje mítico, ¿sí? De todo eso que la ciencia quiso secularizarse. Y es importante pues entenderlo de otra manera. Entonces va a proponer un lenguaje poético desde la ciencia ficción para hacer ese recorrido por los 4 diagramas que nos mencionaba. Eso sería como hay algunos puntos que me parecieron pues, importantes también. Gracias, Cristian. Erika. Hola a todos. Bueno, varias cosas. Yo no había leído a esta autora, había escuchado sobre ella, pero pues, tampoco iba en una caverna, ¿no? Aunque tal vez desde la perspectiva de ella sí iba en una caverna. Pero digamos que este lenguaje que utiliza y la propuesta como tal, digamos que me suscitaron una pregunta. No la desarrollé, pero sí digamos que la redacté porque creo que implica moverse también en nuevos campos. O sea, no implica solo cambiar un poco el asunto de la naturaleza, sino transformando el asunto de la naturaleza, transformamos un campo mucho más vasto, mucho más grande. Entonces, no sé si pueda compartir aquí un documento que escribí con la pregunta. Sí, ya tienes el poder. Tengo el poder, pero ¿cómo lo ejerzo? Ahí en la parte superior derecha, allá al lado salir, a la izquierda se comparte. Sí, espérate. Oh, ¿ven mi pantalla? Sí. Listo. Sí. Sí. Listo. La pregunta tiene que ver también un poco con mis intereses teóricos. A mí me interesa básicamente la filosofía política, entonces por eso también digamos que me enfoqué mucho en este texto como si fuera un texto de carácter político, porque de hecho pues creo que lo es, ¿no? Entonces voy a leer. Bueno, ¿por qué la propuesta epistemológica de Donna Haraway es política? Para responder a esta pregunta es preciso dar un paso atrás y pensar qué entendemos por política. Por lo general, aunque no necesariamente en el mundo académico, lo político se ubica en el campo institucional, en lugares donde se diseñan y ejecutan leyes, reglamentos, normas, etcétera, que ordenan la población con el fin de cumplir los objetivos del Estado. Sin embargo, pensar la propuesta de Donna Haraway como algo político requiere también redefinir el campo de lo político. Y aquí se me repitió, por supuesto, lo político, digo aquí de forma muy escueta, es, aunque sin olvidar la complejidad del término, lo político es la realidad. La manera en que construimos y organizamos todo lo que existe, sea que exista como objeto tangible, virtual, producto de la fantasía, de la imaginación o del deseo, y seguramente muchas otras cosas que olvido en este momento. En este otro campo de la política, la propuesta de Haraway se nos aparece como otra posibilidad de construir la realidad.
partiendo en primer lugar de un olvido de las entidades trascendentes que han organizado nuestra realidad, desde Platón hasta la teoría de Nussbaum, que es como lo más reciente que yo he leído de carácter liberal. En este nuevo contexto, el artefactualismo, a través del cual Donna Haraway busca metaforizar la naturaleza, representa un nuevo lugar en el que se toma distancia de las entidades trascendentes, los dioses, los universales como la naturaleza, la cultura, el Estado, el pueblo, que organizan habitualmente la realidad. En este lugar, es como lo habría pensado hace 300 años San Agustín, un lugar retórico en el que cabe todo, un lugar, lo natural, lo tecnológico, los sujetos creados y los que están por crearse, y al mismo tiempo no está en ningún lado. O sea, por eso decimos que, por eso pensaba un poco en lo que dice San Agustín del alma como un lugar, no lugar. Esto me llamó mucho la atención también por este asunto. Ahora bien, no por ser un lugar retórico, porque finalmente es un lugar retórico, un lugar construido en los pliegues del lenguaje, deja de tener una importante incidencia en lo que llamamos realidad. Pensar la naturaleza como una ficción transforma la perspectiva eurocéntrica en la cual lo natural es algo dado, algo con lo que contamos, nos obliga a cambiar la idea de la naturaleza como recurso del cual podemos disponer, no el sueño del colonizador, pero también desvalija o desmantela. Y lo pensaba así como cuando a uno lo roban acá el carro, lo desvalijan, lo desmantelan. Creo que es un poco lo que tenemos que hacer también con la idea hippie de la naturaleza como lugar reconfortante en el que olvidamos el estrés producido por la explotación, en el que nos encontramos con las tiernas criaturas no humanas que hemos puesto en vía de extinción. La naturaleza sin pensada no puede ser el parque vacacional con piscinas naturales y mucho verde, en el que nos reconectamos con lo orgánico o lo natural, y bueno, pues la verdad me quedé ahí porque después tenía que seguir con la acreditación de un curso. Pero básicamente es la pregunta, ¿no? Es una pregunta, voy a dejar de compartir, más relacionada con un poco con lo que ustedes estaban señalando, por supuesto, pero también tenía que ver con la dimensión política de lo que ella propone. Porque a veces, claro, cuando pasa mucho en filosofía, en filosofía occidental, por supuesto, donde se trabaja a partir del análisis y no se quieren confundir un poco los campos, como que lo estético es estético, lo político es otra cosa, lo analítico es otra cosa. Aquí nosotros pensamos como desde una perspectiva más como de síntesis, y en eso me parecía muy cercano a algunas teorías también de la filosofía no occidental, donde no se busca hacer esa división y esa segmentación entre las líneas de investigación de la filosofía, sino que más bien se busca sintetizar, como sucede, por ejemplo, con la filosofía india, donde lo ético es político, es estético, es lógico, es epistemológico y demás. Entonces, por eso pensaba un poco que lo que, bueno, por supuesto también hasta donde alcancé a leer, porque aunque lo mandaron desde hace rato los textos, pues no lo había leído, tampoco los había podido leer antes, pero sí veía un poco desde esa perspectiva lo político, como la forma de organizar la realidad desde una perspectiva diferente, y no solo diferente, sino realmente un poco agresiva también. ¿Sí? Porque tal vez quitar lo natural de esa idea que nosotros vemos de lo natural o lo cultural, ¿sí? La diferencia naturaleza-cultura con la que ella, o sobre la que ella reflexiona de manera permanente, me parece importante en la medida en que vemos lo natural un poco como desde la perspectiva todavía un poco del colonizador, ¿no? Lo natural es justamente aquello que no ha intervenido el hombre, pero también es como se construye, y nosotros lo construimos mucho así. Creo que también es algo por lo que ella pasa, por ver lo natural como una construcción, como desde el inicio nosotros hemos construido esa naturaleza, ¿sí? No estaba allí, sino que nosotros comenzamos a construirla como algo como si estuviera allí. Y me recordó en eso un texto muy interesante de Oscar Guardiola Rivera, que se llama Si Latinoamérica gobernara el mundo, todos bailaríamos mejor, que creo que pues además es cierto desde el título. El asunto es que él en un capítulo muestra como el engaño de los españoles cuando llegan al territorio americano, y lo que ven es naturaleza para ellos, ¿sí? Entonces lo que ellos piensan es, esta gente no ha intervenido a nada, ¿sí? No intervino, no hizo nada, no construyó murallas, no tienen armas, no construyeron cosas, ¿sí?
están viviendo en la naturaleza, no tienen una civilización, no tienen una cultura, y pues por eso los vamos a civilizar, pues básicamente. Y lo que muestra Guardiola es que toda esa selva era algo construido. Todo lo que ellos estaban viendo era algo construido. Los habitantes originarios del continente se habían dado cuenta justamente de los diferentes ritmos no sé, de la naturaleza, y aquí pongo entre comillas porque no sabría tampoco más cómo decirlo. Sabían cuándo podían disponer de los peces, sabían cuándo disponer del agua salada, sabían cuándo disponer del agua dulce, sabían, bueno, disponer de todo, y por eso fueron organizando las cosas para para poder consumir todo el año diferentes tipos de alimentos y este tipo de cosas. Es decir, ellos habían producido esa selva, ¿sí? Esa selva no era algo tan natural como lo veían los españoles, y eso digamos que no es muy frecuente cuando nosotros lo pensamos, cuando nosotros todavía, de hecho cuando nuestra experiencia de ir al Amazonas o a cualquier lugar medio verde, es pensar que de verdad no es un lugar intervenido, ¿sí? Y que eso se da simplemente naturalmente, como algo natural, y allí en cierta medida vivimos nuestro sueño de regresar a la naturaleza, de volver a vivir en un ambiente natural. Y eso es algo también construido, ¿no? Y que ella misma pues, lo señala como un lugar construido que termina convirtiéndose en algo como parte del mercado turístico, parte del mercado de la producción, así como se configura todo, ¿no? No solo lo natural. Hay que ver, por ejemplo, me llamaban la atención los, como planes turísticos hacia las favelas, hacia lugares excesivamente pobres, caóticos, pero pues usted va, ¿sí? Es como cuando la gente hace ese deporte como de alto riesgo, donde se ponen un arnés y se botan de un puente, que uno dice, pues si quiere adrenalina, camine por la 10ª a las 10 de la noche, y tiene toda la adrenalina del mundo y no necesita colgarse de un arnés que usted sabe que no va a tener ningún peligro, ¿sí? Entonces es como regresar a eso, y un poco como sacarlo también del ámbito del mercado, en el que de alguna manera también nuestros deseos de liberarnos del estrés y de salir de un ambiente como tan construido por los humanos, pues finalmente se convierte en un producto más. Bueno, eso era como un poco hasta ahí. Ah, bueno, y también me pareció una cosa interesante, algo sobre lo cual ustedes ya habían hablado, y era como todo este boom de los múltiples autores y autoras que comienzan sus trabajos a partir de las películas, a partir de la publicidad, digamos que tienen eso como referente. Eso es algo que yo he visto bastante en los autores que leemos en la actualidad, ¿no? Fisher comienza con eso, Eva Iluz comienza también con películas, como que el mundo del cine, un poco el mundo de la publicidad, lo que de alguna manera suscita preguntas y reflexiones que pues después se van abordando a través de las disciplinas que conocemos. Catherine, Cristian y Sebastián. Sí, precisamente, es que me encantó toda la reacción de Erika, estaba como, esto está muy chévere, muy bacano, porque le decía a Kevin, ayer precisamente que conversamos un poco, que yo ya he venido trabajando a Donna Haraway en mis reflexiones con el tema de la discapacidad, porque ahí también hay unas líneas muy importantes entre qué es lo más natural en relación a qué es la condición normal de funcionalidad del organismo, ¿no? Y pues digamos que me hace recordar en esos ejemplos que das a lo último, como todas estas apuestas que hay de estos espacios del capital construidos que nos evocan como encontrarnos con la naturaleza, pero que realmente es un zoológico más o es un parque de diversiones más, porque finalmente pues todo está amaniatado a un lenguaje, como diría Donna Haraway, semiótico material, es decir, estos manes que se inflan los músculos y se botan por el acantilado con hachas, diciendo que están representando lo más natural de la cultura vikinga, por ejemplo, o sí, todas estas apuestas que hay, pues primero los vikingos no tenían inyecciones para meterse toda esa mano de hormonas, ¿sí? Entonces, como todo este tipo de cosas que juegan con lo tecnológico, hacen que los estudios culturales se vuelvan un referente para mostrar cómo está funcionando el asunto. Y algo crucial en los estudios culturales es, que retoma Haraway, es esta imagen de lo visual y lo semiótico, en tanto que, vuelvo y digo, la cosa no está
en el fondo, no es profunda, no está en el más allá, ¿sí? Sino que está en lo inmediato, en la literalidad. Y eso es lo que me llama mucho la atención, porque si vamos a analizar una imagen, arranquemos por la literalidad y a partir de ahí se va complejizando el asunto, pero ese complejizar no invita aún más allá, sino precisamente a tratar de buscar lo más material y lo más concreto de las relaciones que se están formando. Entonces me encantó esa relación. Ahorita quisiera leer la mía, pero démosle la palabra aquí a Sebastián, que también está... Gracias, que ya te la damos nuevamente, qué pena. Aquí intervengo. Sí, también me llama mucho la atención y coincido también con Erika en esa idea que también nos da Haraway de lo natural, esa concepción que pareciera ser algo intocable, inclusive como una suerte de tesoro al que podemos acceder, pero que en una idealización no deberíamos inclusive apropiar, no deberíamos explotar ni siquiera. Y la idea también como de volver al origen que suscita inclusive discusiones comunes entre todos nosotros, de la comida orgánica, el de estar en contacto precisamente con la naturaleza, entonces hasta los juguitos que es HIT, que ya no le ponen jugo natural, sino que es bebida azucarada, entonces todo esto es una construcción muy bonita, pienso yo, pero que a la larga también construye y sedimenta esa idea de que hay una esencia natural, esa idea patriarcal, es decir, de origen primigenia, a la cual tendríamos que volver de alguna forma como para encontrar la esencia del humano y volvemos a esas ideas y también nociones de la naturaleza humana. Y ahí entonces ya me devuelvo con lo que mencionaba también y que pone tanto énfasis en lo difractario, porque claro, siempre estamos buscando que nuestra vida humana sea un reflejo de esa construcción de la naturaleza, que nuestra vida sea casi que un santuario pulcro de encuentro orgánico y entonces, insisto, vamos a los mercados orgánicos a comprar y de pronto un químico me diría a mí como pues si quiere comerse lo más orgánico, cómase un carbón y bueno, yo creo que las consecuencias serían fatales en ese aspecto. Entonces, claro, hay una construcción cultural muy interesante sobre eso y la invitación que nos hace Javi, que después ahorita espero pues también compartirles eso, de esa creación de lo inapropiado, de los híbridos, y ella ahorita lo pone, pues digamos, desde su texto en el 90 también como un relato muy, muy chévere, muy poderoso desde la ciencia ficción, pero que tiene obviamente ese componente creativo, de cómo yo empiezo a generar esas redes semióticas, esas cadenas de semiosis en donde voy generando nuevos mundos, nuevas imágenes, nuevos constructos, nuevas personas o nuevos organismos o nuevas entidades. Y ahí es donde yo creo que el poder de esa confusión, esa intersección entre la creatividad individual, un poco el morbo, lo sexual, lo placentero, en combinación con todas las tecnologías de la biotecnología, la nanotecnología que ahorita se nos ponen ya sobre la mesa, empiezan a encarnar precisamente esas visiones, esas imaginaciones, esas creaciones, y eso puede generar un rompimiento completo con muchas de esas nociones categóricas que hemos tenido, e inclusive persecuciones colectivas, como ese bienestar colectivo de mundo, de naturaleza, se puede fragmentar completamente, casi que generando una destrucción de lo que concebimos como un camino o una aventura del humano hacia cosas que se nos salen completamente, donde esos campos de sentido de la mente y la imaginación nuevamente se encarnan gracias a esas tecnologías de la bio y la nanotecnología y nos lleven quizás a mundos completamente desconectados, ya no tengamos que ver unos con otros en algún momento. Igual eso quiero pues volverlo ahorita a tomar y quería pues simplemente anotar esas dos cosas de Erika para volver nuevamente a Cristian. Gracias, Sebastián. Yo creo que entonces podemos pasar a la reacción de Cristian y de momento a la de Sebastián, ¿cierto? Me indican por favor si se ve, agrando más la letra. Ahí ya se ven. Listo, bueno. Bueno, decía acá lo siguiente. Donna Haraway nos invita a pensar la ontología y la epistemología de las categorías naturaleza y social como invenciones históricas cargadas de trascendencia y desde donde se realizan promesas. Todo esto constituido bajo el rótulo de lo moderno. La separación entre la naturaleza y lo social pasa por las distintas representaciones que se posicionan en cada una para explicar lo exterior, lo interior, lo real y la ficción, lo macro, lo micro, lo grande y lo pequeño, lo deseable, lo indeseable, lo humano y lo animal, lo racional y lo instintivo, entre otros binarios, claro está, todas cargadas de ideología y de política.
El poder discursivo de la naturaleza y de lo social como categorías trascendentales es efectivo cuando no se cuestiona la taxonomía construida para representar la naturaleza, así como tampoco cuestionamos las categorías sociales que ordenan diversas formas que toma el mundo y en ocasiones tampoco las metodologías o técnicas. En ambos casos, la construcción es cultural, lo que implica pensar que cada decisión sobre nosotros y el mundo está regada a una manera de entender la realidad en la posición de naturaleza y social. Porque comemos lo que comemos, porque nos cuidamos de una u otra manera, porque justificamos que unos entes se descarten y otros se posicionen, y esto llevándolo a cualquier plano, incluso a las bacterias, ¿no? O sea, a lo más micro, hay toda una política eugenésica en muchos aspectos que a veces no la pensamos de esa manera, ¿no? ¿Por qué qué? Y asimismo, ¿por qué algo es deseable o indeseable? Bueno, en este orden de ideas, la autora propone desde una perspectiva amoderna, es decir, fuera de las categorías explicativas construidas por la trascendencia de lo natural y lo social, transitar de nuevo el mundo que compartimos, entendiendo que lo que llamamos naturaleza no es una entidad contenida en sí misma, sino un tropo, es decir, una realidad semiótico-material llena de significados que deben ser dialogados entre actores, entes y actuantes que componen el espacio para construir una cultura pública. Y aquí una cita de ella: hemos de encontrar otra relación con la naturaleza, además de la reificación y de la posesión, que es la que hemos venido también describiendo, ¿no? Nombro que esto es mío, me posiciono, y bueno, hay todo un proceso colonizador, digamos que uno podría también intuir que en términos de guerra, ¿no? De estrategia de guerra, de qué es lo propio, qué es del otro, quién es el enemigo, etc. Para que esto sea posible es importante entender las relaciones semiótico-materiales como posicionamientos del poder, patriarcal, heteronormativo, racial, colonial, capacitista. Ese capacitista se lo meto yo, aunque Haraway sí hace mucho énfasis en que nuestra manera de conocer el mundo es a través de lo óptico, ¿no? Todo el tiempo. Es por ello que la figura cyborg se vuelve importante, pues se hace uso de un ente de la ciencia ficción que muestra la realidad de cómo funciona la ciencia, en tanto quiere explicar lo natural biológico y lo social cultural. Que sea semiótico implica que hay una disputa por los significados, y que sea material implica que existen unas prácticas concretas que se experimentan. En esta nueva realidad artefactual, propia de la construcción histórica tecnológica de finales del siglo XX, el cyborg es interpelado, es decir, es sujetado y subjetivizado, obligado a dar respuesta de todas las situaciones que componen su mundo inmediato, adquiriendo una identidad. Somos cyborg porque nos piden explicaciones las instituciones, las relaciones cotidianas y nosotros mismos. Y en cada una de estas situaciones existen artefactos semiótico-materiales que nos producen y hacen parte de la estructura cyborg. La fuga, o como diría Haraway, ese lugar otro se vuelve una disputa por la construcción y producción del cyborg. En la medida que reconocemos la monstruosidad y damos cabida a lo inadaptable otro, ya no es más de lo mismo, sino multiplicidades, ya no es reproducción, sino generación. Para mí, lo epistemológico y ontológico en Haraway radica en inventar un nuevo lenguaje con el cual transitar en el mundo embrión lleno de actores humanos y no humanos, fetos y entes actuantes, efluvios amnióticos del industrialismo terminal, lo que desata nuevos relacionamientos, formas de hacer y construir saber. Ver el cuadro por donde ella nos invita a transitar, ¿no? Pues desde los colores rojos, socialismo, verde, ecologismo y ultravioleta, ciencia crítica, solo es posible explicar cómo este mundo se hace inhabitable si seguimos esperando que se cumplan las promesas de los monstruos. Y esas promesas de explicación, de entender el mundo, uno las encuentra en las imágenes que ella está explicando en el documento. Entonces, por ejemplo, la primera, que tiene que ver con este lugar del experto, ¿no? De consultarle al experto. La segunda, más o menos, hay, porque son bastantes cosas las que dice, como el tratar de buscar este eslabón perdido, y uno podría eso verlo reflejado también en la imagen número siguiente, que es la 1.4, donde está, como les decía, la figura del átomo, del Big Bang, de cómo todo esto se representa, ¿no? De lo que se considera lo netamente cultural, lo netamente visible, o sea, esto es lo más natural de lo natural, pero lo que no entendería en Haraway, por ejemplo, es que lo real y lo irreal es una construcción binaria que es falsa, en tanto que lo real y lo irreal sigue siendo real, o sea, real y virtual siguen siendo realidad, o sea, no es que una sea falsa y la otra no, ¿no? Usted ve, qué pena me pongo Camín, pero usted ve una imagen
en internet y se puede excitar. Y esa misma excitación se la provoca una persona que está al frente, ¿sí? Y este tipo de cosas, por ejemplo, las relaciones entre lo orgánico y lo no orgánico, sería como que para Haraway, un poco también en línea Preciado, el dildo y el pene es la misma cosa. Un poco para Preciado, la construcción mental es que primero fue dildo y luego es pene. O sea, primero yo construyo para qué sirve, cómo funciona, cómo son sus componentes, y luego sí le doy toda una realidad. Y la realidad, esto es muy platónico, ¿no? La realidad no es precisamente la que se está encarnando, sino precisamente desde donde viene el artefacto que está explicando todo. Y bueno, ya después de esto, termino con la siguiente frase, y es que, y esto me lleva a pensar si esta propuesta, esto es más bien como una crítica mía y también como para preguntar, despolitiza otras, o por lo menos nos saca de la política identitaria y pluricultural. ¿Por qué? Porque yo sí siento que en Donna Haraway hay como esa salida a superar una política identitaria pluricultural, donde se reconozcan estos distintos saberes, y ella dice, la única manera de reconocer estas formas es entrando en un lenguaje que compartamos todos, pero no porque se vuelva dictatorial, sino porque se vuelva precisamente un diálogo de las propias experiencias, como en el transcurrir cotidiano, un poco en el sudar con el otro, en el compartir los mocos y los fluidos con el otro y todo eso, cómo a partir de ahí se construye un nuevo lenguaje y no desde un posicionamiento central, desde un logos que reproduzca la realidad. Por eso es que para ella van a ser tan problemáticas ciertas categorías feministas o decoloniales o poscoloniales, porque siguen manteniendo el binarismo a nivel ontológico, lo siguen manteniendo. Incluso en la estrategia de la deconstrucción, ella dice que no puede ser ni una inversión, no puede ser un reposicionamiento, sino que precisamente tiene que ser el desmonte del binarismo como tal, y ese desmonte implica hablar en unos nuevos términos. Sería como con lo que cerraría. Gracias, Cristian. Pues a mí me hizo pensar varias cosas, pero en particular quisiera comentar el tema de pues, esta pelea de Donna Haraway con los binarismos, ¿no? Que es como una pelea como yo creo que noventera para acá todo el mundo, pues eso ya pasó de moda. Eh, pero claro, como que yo siento que igual algo que está ahí detrás es como toda una crisis de la misma idea del análisis, ¿no? Y las categorías de análisis, como le enseñan a pensar en Occidente, ¿no? Pienso en Weber y los tipos ideales, ¿no? Eh, y como que esto nos invita a pensar más de nuevo como en los híbridos, como en los espacios miliminales. Y esto me hacía pensar, escuchando uno de estos filósofos árabes del siglo XII, XIII, el tal Suhrawardi, que no he leído, pero quisiera que lo leyéramos en este seminario algún día. El tipo entiendo que decía que partiendo de esa misma una crítica parecida a esto, pues que a lo mejor ni siquiera hacen falta los conceptos, porque los conceptos nos llevan a tipos ideales que no existen en la realidad y que en vez de aclarar la realidad, lo que nos hacen es producir ficciones típico ideales que no le hacen justicia a la realidad y que a lo mejor lo que deberíamos hacer son descripciones de cosas concretas. Y eso me hace pensar que pues volvemos un poco a esta actitud antiteórica que también es reciente, por ejemplo, en el giro ontológico, la antropología, donde pues, lo que hay que hacer es etnografía de estos espacios liminales, hacer descripciones detalladas de lo que existe y no tener la tentación de hacer conceptos abstractos que en vez de hacerle justicia a lo que acontece en la realidad, nos llevan es como a destacar algunas propiedades de la realidad, oscurecer otras y no mostrar la complejidad de lo que realmente existe. Entonces, bueno, eso me llama la atención de este pensamiento al que nos invita Ana Haraway, que ya de todos modos, volviendo a las metáforas pajardistas, no basta su Jurabardi, sino que busca un espacio como medio en el que, pues, a lo que nos invita es a producir nuevas categorías, ¿no? Como nuevas teorizaciones que traten de hacerle justicia un poco más a esta hibridez, a estos espacios liminales, y yo creo que, pues sí, un poco hacia allá van las agendas también epistemológicas contemporáneas. Eri. Hay una cuestión que, aunque no se dice de manera directa, por lo menos hasta la parte en la que yo leí, creo que está tanto en lo que ustedes acaban de leer, pues como en el texto, y es la relación con la verdad, la relación con el experto, con el conocimiento, con la ciencia, y
me parece interesante porque aunque ya habíamos comenzado con la cuestión de hablar de la verdad, de hacer una genealogía de la verdad, de cuestionar lo que llamamos lo verdadero o la verdad, igual seguimos manteniendo mucha confianza en el conocimiento, ¿no? De hecho, alguna vez en alguna clase un profesor decía como, usted cuando conoce, pues tiene que conocer lo verdadero, porque pues, si usted conoce lo falso, pues no conoce, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, yo conozco lo falso, yo conozco esto, pero esto es falso, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no conoce nada. En cambio, miren que creo que acá eso se pondría entre paréntesis, porque usted también puede conocer lo falso, porque lo falso está dentro de lo posible en ese como abanico de relaciones que se puede construir, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, ya ya no solo como en esas disciplinas y en todo el conocimiento que de alguna manera se configura en las instituciones, sino pensemos un poquito en ese boom del conocimiento a partir de Internet y la inteligencia artificial que ahora está tan de moda y todo el mundo dice, no, chat, GPT le dice a usted todo lo que es, ¿sí? Y también todo lo que no es, se lo dice. ¿Sí? Y de alguna manera configura un escenario de lo verdadero y de lo posible, ¿sí? Y yo creo que en cierta medida, o no sé, tal vez lo pregunto, más bien no lo afirmo, sino hasta qué punto una propuesta como esta también cuestiona todas estas ideas acerca de lo verdadero que se mantienen en las nuevas dinámicas del conocimiento atravesados por la inteligencia artificial, por la tecnología, por el algoritmo, por todo lo que de alguna manera pues, nos atraviesa en este momento, ¿sí? Y es importante justamente porque nos queda es muy difícil movernos del ámbito de la verdad, ¿sí? O sea, cuando uno lo piensa, uno dice, uno espera que haya algo verdadero, ¿sí? En la vida fáctica, en la vida que tenemos todos los días, ¿sí? Usted espera que las cosas sean, que tengan un margen en el que haya algo verdadero, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo se va a mover? Y acá es como un poco como cuando uno pensaba en Nietzsche y decía, ¿qué tal un día yo me levante de la cama y el piso realmente, y no me crea que el piso es firme, sino que esté convencida de que el piso pues es lo que es una construcción llena de moléculas y lo que haga es que mi pie no se quede en el piso, sino que se hunda? ¿Sí? Y entonces, pues, como que, ¿qué terreno estoy pisando? ¿En dónde estoy? Si no hay una posibilidad de verdad, o cómo funcionaría esa posibilidad, o si realmente simplemente tenemos que acostumbrarnos a vivir sin esa verdad. El asunto es que cómo sería esa vida, o sea, si realmente no existe eso, pues cómo sería esa vida, sin un horizonte, pues, del conocimiento y de la verdad. Yo digo algo rápido para ya darle la palabra al profesor Sebastián. Y es que, bueno, con respecto a lo primero de la política y Donna Haraway, sí, en efecto, creo que esta nueva epistemología feminista es transversalmente política, incluso por ejemplo, en el análisis de la primera imagen de la mano de esta investigadora etóloga de chimpancés con el chimpancé. Donna Haraway hace todo un análisis del colonialismo y el racismo que está pues detrás de la ciencia occidental y patriarcal, ¿no? Entonces, claro, dentro de sus coordenadas de análisis no solo están preguntas como qué es la naturaleza, cómo generar un modelo difractario y todo eso, sino también cómo también están estos vectores de colonialismo, racismo, capitalismo. En todo momento, desde el comienzo del texto hasta donde alcanza a leer, lo está nombrando, ¿no? Como la ciencia está atravesada por estos poderes sociales realmente existentes, ¿no? En el espacio social. Entonces, sí, ahora, yo como soy antirreduccionista, a mí estas tesis de todo es político, todo es natural, todo es cultural, pues me parecen problemáticas porque pues no todo es político. O sea, ¿y en qué me baso? En Donna Haraway, la categoría de lo inapropiable, creo que nos puede dar pistas para pensar esos excedentes, esas alteridades, esas
dispersiones que incluso hay que buscar, como decía Cristian, diferentes lenguajes para nombrarlos. Creo que la relación que de pronto puede haber ahorita en alguna parte del mundo entre una hormiga y una planta, pese a que ahorita le esté pensando, pero que está pasando fuera de mí, escapa al menos a todas estas estructuras políticas, al menos humanas, ¿no? Entonces, habría que matizar esa tesis porque, claro, decir todo es político puede ser una tesis reduccionista desde mi punto de vista y creo que también, o yo quiero hacer énfasis en que Haraway habla de algo inapropiable, de lo inapropiable. Y claro, puede haber una potencia política para los humanos de eso inapropiable, pero decir que todas las realidades son políticas, bueno, no sé, bueno, yo lo pondría ahí en suspenso, igual es algo que se puede discutir. Lo segundo de lo que decía Cristian de cómo estas interacciones entre actantes que son de agentes humanos, no humanos, tecnológicos, entidades ficcionales, me parece muy interesante, además porque ahí en la raíz hay un pensamiento también de lo tecnológico. En todo momento también, y eso se me olvidó decirlo, Donna Haraway también contribuye mucho a algo que se llama la filosofía de la tecnología y que ya hay autores como Simondon, Stigler, que van por esa línea y que piensan la sociedad y la realidad también en clave tecnológica. Y ella dice, la naturaleza también en parte es un dispositivo tecnológico, pero eso no la hace una creación artificiosa, ni ilusoria, ni ideológica, como ya lo dice. O sea, incluso digamos aquí con respecto a lo que, por ejemplo, decía Cristian del dildo y del pene, eh, hay que tener cuidado porque, claro, el diseño tecnológico uno se lo puede adjudicar a un conjunto de conciencias que luego lo proyectan sobre la realidad y ahí volvemos sobre el idealismo y no habría diferencia. Creo que el punto de Haraway es distinto. O sea, son dispositivos tecnológicos, pero dispositivos tecnológicos que ni han mentado una conciencia trascendental, ni ha mentado una comunidad intersubjetiva que delibera al estilo de la política liberal, sino más bien son efectos de las redes de actantes, de la red de actantes. O sea, es algo que ahí a lo Marx, pese a que se aleje de Marx, son procesos de producción material. Relaciones de producción material que acontecen en el mundo y que no necesariamente implican una voluntad consciente, que predelinea previamente todos los pasos de cómo debe ser eso, sino que son efectos, o sea, la dispersión produce ciertos efectos. Eso con respecto a lo que me decía, y al final, y que tenía un último comentario, pero bueno, ya no, ya no me acuerdo. El cannabis, este. Sí. Sebastián. Listo. Voy a compartir acá. Me confirman si ahí están viendo. ¿Sí? Eso, perfecto, es que no se está viendo. Bien, yo sí me di un poquito como la licencia para otro tipo de abordaje, porque es que sí me puso también como virgen con Donna Haraway a pensar muchísimas cosas, especialmente desde la parte del poshumanismo, del transhumanismo, de la terapia genética, un poco lo que se nos puede avecinar y también pues con un ánimo reflexivo al respecto y lo que sería también esas idealizaciones que tenemos sobre esos fijos o esos finales o esos orígenes en torno inclusive al conocimiento mismo, a lo que ahorita habla Erika, que me parece importantísimo, esa idea que siempre tenemos de una búsqueda de la verdad, de una revelación, de algo que nos dé un piso, inclusive en el ejemplo y una solidez. Entonces voy a leer a continuación la promesa del poshumanismo.
En el viaje que nos plantea Haraway, desde ese tiempo de promesas políticas, culturales y tecnológicas, que era la década de 1990, se pretende rescatarnos en retrospectiva de las premisas modernas e ilustradas que fijaron las dicotomías naturaleza, cultura, ciencia, sociedad y del produccionismo mismo, cuya consigna, y considero yo aún persistente 32 años después, es la de concebir a un hombre que lo puede todo, que lo sabe todo y lo domina todo. Esto es rescatarnos del mito de la trascendencia humana de la ilustración. Entonces, perdí de todas formas en muchos, o digamos en mí particularmente, en que siempre tenemos que buscar ese control, ese conocimiento absoluto de todo y ese piso de verdad que tanto se nos propende desde nuestra formación académica, pero también en otros rasgos de la cotidianidad, perdón. Dentro de esa deconstrucción de idealizaciones y del fracaso en la promesa del sujeto moderno, que de hecho ella lo plantea en un pie de página basado en Latour, Haraway pone de relieve a la naturaleza como una construcción discursiva categórica desde el proyecto modernista, que también puede ser reconstruida o construida como artefacto de algo cambiante, híbrido, monstruoso, y que nos incluye como un organismo más e incluye además a la tecnología como una producción particular de la naturaleza. Y este es un punto que me gusta mucho porque particularmente, y ya lo mencionaba, tendemos a hacer esa separación de que lo tecnológico es un artificio, mientras que la naturaleza es algo pulcro, de origen, casi que mítico, intocable, y pues partimos que todo lo que ha producido la especie humana en términos tecnológicos, pues se basa precisamente en unos insumos que nos da esa noción de naturaleza. Entonces la tecnología misma, aunque pueda estar en contra, desde el discurso ambientalista contra la naturaleza, también es una producción muy particular y hace parte de este sistema en el cual, o de esta ecología que tenemos, que no solamente responde a esa noción del orgánico, de la biosfera, de lo natural, sino que también a los artefactos, a la manipulación química, en este caso nanotecnológica, genética y demás, que puede producir precisamente esos híbridos que tanto menciona Haraway. Entonces, si continúa acá, quizás sea esta la visión de trans y poshumanidad de Haraway 30 años atrás, un poco como haciendo esta primera lectura de este capítulo, como una premonición del advenimiento de las transformaciones biotecnológicas que ya hoy comienzan a ser familiares. La promesa de la ciencia ficción, del relato y la metáfora de Haraway empiezan, pienso yo, a encarnarse como hechos en la concepción de nuevos seres tecnobiológicos culturales. Recurro, pues creo que el ejemplo que todos hemos conocido desde la clonación de la abejita Dolly, pero especialmente del conejito o de la conejita Alba, que es este artista que hizo por transgénesis el conejito fluorescente, y que obviamente lo posicionó como una obra de arte en sí. Entonces, claro, lo que estamos viendo es un escenario de nuevas creaciones que no tienen, digamos, una idea de bienestar o una idea de una conciencia para el bienestar colectivo, de una discusión pública y ética, sino simplemente la creatividad puesta con estas herramientas biotecnológicas para nuevas, digamos, cosas que serían inapropiadas, para nuevas entidades, no cosas, sino entidades que podrían estar dentro de esa categoría de lo inapropiado. Entonces, continúa acá, esas transformaciones gestadas en la naturaleza, también considero yo deben incluir el dominio e injerencia del Homo sapiens, donde no hay nada que podamos concebir como antinatural, donde inclusive todo cabe en esa categoría de lo natural, las extinciones, las modificaciones agrícolas, el cambio climático, la urbanización, la destrucción y especialmente esas nuevas producciones, reproducciones, clonaciones y generaciones biotecnológicas, y vuelvo ahí a mencionar lo de Dolly y lo de Alba, es decir, todo lo que finalmente podemos nosotros y que aparece o acontece en nuestros campos de sentido, de alguna forma hace parte de lo natural, y lo antinatural también pues es otra construcción, inclusive una categoría de lo idealizado, de lo que debería ser, frente inclusive a cosas que ya se han ido superando, como las diversidades, por ejemplo, de orientación sexual, todas las identidades culturales con las cuales convivimos hoy ya hacen parte, digamos, de eso que es un proceso de normalización, pero ¿cuántas otras más podemos estar, digamos, expectantes? Pues aquí es donde yo creo que se empieza a abrir en este momento en el cual vivimos una gran cantidad de esas hibridaciones y de esos inapropiados. Entonces continúa acá, es acá donde entra nuevamente el transhumanismo, que es lo que estamos viviendo ahorita, como ese camino hacia el poshumanismo, en donde también junto con la terapia genética y la inteligencia artificial, como herramientas ahora actuales, conceptuales y técnicas, encierran una promesa de mejorar nuestra especie a nivel biológico, mental, inclusive emocional y moral.
Yo pienso que, digamos, ahorita, y por eso va a continuar, yo no creo que estos procedimientos estén apuntando en esa dirección quizás donde Haraway pone a la naturaleza como ese lugar público de debate cultural y político, que de hecho con el advenimiento de estas tecnologías precisan ese debate desde la bioética, desde la sociología y la filosofía, sino, y curiosamente creo que lo plantean como un regreso hacia la anacrónica promesa del mito de la ilustración, es decir, la especie como un superhombre biológico y tecnológico que va a tener unas propiedades casi que infinitas. Y aún peor, considero yo que a futuro no habrá una necesidad biológica de la naturaleza o de esa noción de naturaleza como ese otro, aquí cito a Haraway, que brinda origen, provisión o servicios, pues nuestro tecnobiotipo prescindirá de la misma y podrá sustituir el lugar terrenal biosférico en otros astrolugares. Tendríamos la posibilidad de evitar otro tipo de cuerpos celestes sin la necesidad de pensar en la naturaleza como lo que pensamos ahorita, que es nuestra biosfera, nuestra Tierra, nuestro planeta, y considerar que la naturaleza es mucho más amplio quizás de esa concentración que tenemos, porque todo lo que es extraterrestre inclusive lo vemos en esos lugares míticos de la ciencia ficción. Para concluir, finalmente, siguiendo en clave de ciencia ficción o quizás no tan ficción, así como podrá ser el fin de esa naturaleza biológica, sospecho que con el poshumanismo también habríamos de concebir el fin de la humanidad como la conocemos, donde esa distinción no humano-humano dejará de existir y seremos o serán, no sé, en el futuro, esos reapropiados gestados en el vientre del monstruo biotecnológico, y va a ser precisamente la nueva procesa de una especie agenérica, asexual, hasta epistemológica y mítica, casi como dioses individuales. Aquí estoy pensando, insisto, en esa clave de soñar, de imaginarnos, de crear una literatura desde la ciencia ficción en donde finalmente esa idea de humanidad, de especie colectiva, que ha sido históricamente lo que nos dio la fuerza de dominio de nuestra naturaleza, al final estemos completamente desconectados y tengamos inclusive existencias en otros estados, en otro tipo de dimensiones, gracias a ese tipo de biotecnologías. Estoy quizás pensando pues de manera un poco creativa y de pronto apartada de una realidad pronta, pero eso inclusive podría completamente destruir esa distinción tanto de la naturaleza y asimismo también de lo que nosotros consideramos la humanidad o lo humano. Esa sería un poco la redacción. Sebas, o sea, me parece muy potente esta idea de cómo todo esto que muestra Donna Haraway, que yo, por ejemplo, leí en clave poshumana pensando en Rosy Braidotti y todas estas personas que están como pensando estas mismas cosas, como más allá de la naturaleza, la cultura, la erupción de la IA, etcétera. Pero luego usted voltea la torta y dice, pues a lo mejor esto es el juego a ser modernos, ¿no? O sea, el verdadero es volver al proyecto ilustrado y es volver a constituir un sujeto que va a ser enteramente racional, que son las máquinas o el cyborg, y que esta dimensión como no racional pues desaparece, ¿no? O esta aparece como en vía de extinción o condenado a ser perfeccionado por esa razón, ¿no? El chip y estas cosas que ya vemos en el mundo cyberpunk y las cosas que van a aparecer en la ciencia ficción. Entonces sí me llama como bastante la atención y sobre todo también la idea de que pues todo esto está muy, muy cercano a la imaginación, ¿no? La ciencia ficción, pues al final es como una parte de la ciencia y de la magia que produce la ciencia con la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un contexto en el que producimos profecías autocumplidas, ¿no? Hay gente que se imagina la rebelión de las máquinas y pues ya estamos haciendo las máquinas y habrá que esperar si se revelan o no. Entonces, sí, creo que hay como un poco volviendo a nivel epistemológico a la pregunta por la imaginación, la ciencia, el conocimiento. Yo creo que todo está pues relacionado, ¿no? Y tal brecha entre literatura y ciencia, tecnología no es tan grande, sino que hace parte como de la misma discusión que las culturas entablan frente a la realidad, ¿no? Steve y Eric. Rápidamente, no sé si esté muy cansón, pero, pero lo último que decía Kevin a propósito del profesor Sebastián, siento que es una visión de cómo los modernos o cómo la matriz moderna pensaríamos lo cyborg y lo tecnológico. O sea, lo moderno, incluso la inteligencia, la IA, la inteligencia artificial, es una exageración del proyecto moderno en el sentido de que se cree que puedo tener una conciencia sin cuerpo, ¿no?
y que todo el proceso de razonamiento se reduce a un conjunto de algoritmos y procedimientos reproductibles. Y eso es totalmente razón instrumental, razón moderna. Yo pienso que Haraway nos ubica en otra orilla diferente a esa matriz. Ella está mostrando que los cyborgs ya está instalado desde un principio, como muy bien lo dijo el profesor Sebastián al principio, ya los cyborgs están instalados desde el comienzo de la naturaleza. Ya los cyborg es corporizado, ya los cyborg es plural. Los cyborg no es una inteligencia descorporizada, eh, resumida en unos pocos algoritmos, en unos pocos procedimientos. No, incluso sí me hizo mucho ruido que pusieras pensar el fin de la naturaleza biológica. Eso desde una matriz moderna, desde una matriz de Donna Haraway o desde esta nueva lógica, pues eso para ella eso no tendría cabida, o sea, porque nunca ha habido una naturaleza biológica pura. Desde el comienzo es toda esta complejidad que nos está mostrando. Entonces, pues no sé, yo veo ahí como una traspolación en la interpretación desde mi perspectiva. Y ya. Eri, Una cuestión relacionada un poco con lo que señalaba Brian y con la interpretación que Kevin hacía de lo que dijo Sebastián, o sea, como en una cadena, así un poco. Por un lado, me parece interesante esto porque una creo que de red. hecho lo que alcanzábamos a discutir, una conexión, lo que alcanzábamos a discutir un poco en el tinto con Kevin, y era que no partimos de un punto cero, ¿sí? Sino que desde el inicio ya hay cyber, ¿sí? No partimos de un punto cero de la naturaleza donde somos humanos, solo humanos y ya, ¿sí? Y que avanzamos hacia, y que es la tecnología lo que nos desarrolla hacia otro lado, sino que justamente desde el inicio tenemos que pensarnos desde ahí. Y por eso me parece tan potente la interpretación que hace del anuncio de las dos conejas y con el computador ahí, que además es como ella misma lo señala, es un computador viejo que parece más relacionado con una máquina de escribir, pero no podemos decir que ese es el punto cero, ¿sí? Y eso me hacía pensar en películas, por ejemplo, como en 12 monos un poco, donde nosotros vemos el inicio del mundo, pues como el inicio del mundo, no lo estamos viendo, pero es como el nuevo inicio porque ellos han estado encerrados, ¿sí? Y cuando suben a la superficie, pues están como pues los animales y todo este tipo de cosas que parecen naturales, ¿sí? Pero realmente es una especie de narración sobre el inicio del mundo, porque finalmente ellos ya habían acabado un poco con eso, ¿sí? Y pues el virus había acabado con todo, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, como, por eso decían, no es como un punto cero, sino es como un punto casi como 0.5. ¿Mm? O sea, siempre debemos pensar que desde el inicio lo natural no existía. Y de hecho también es una cuestión relacionada un poco con lo que ella nos dice al inicio, también del texto, cuando nos habla acerca de cómo esa máquina de ver, pues, o sea, de cómo la visión está formada. O sea, nosotros pensamos que vemos de manera natural, ¿sí? Pero pues esta visión está inventada desde el Renacimiento, por ejemplo, ¿sí? Es una construcción. Nosotros vemos profundidad, nosotros vemos una serie de cosas, nosotros tendríamos que pensar tal vez, no sé, es que un recién nacido no ve y necesita construir la visión justamente con la distancia del brazo, ¿sí? Por eso le ponen móviles a los niños sobre las cunas para que comiencen a tener esa relación con la visión, con el brazo, con la distancia, para que comiencen a enfocar. O sea, eso se va construyendo. Tal vez si tuviéramos otros mecanismos para construir la visión, veríamos diferente, ¿sí? Entonces, es un poco desde ahí. Y una cuestión que señalaba Kevin a propósito de Sebastián, que me parecía interesante, es justamente como estas narraciones tecnológicas, cinematográficas o televisivas, que nos muestran como el desarrollo de la tecnología y hacia dónde nos va a llevar. Me parece que sí tiene que ver con lo político. Yo reafirmo mucho el asunto de lo político. Entiendo lo que dice Brian, pero pienso que definitivamente es que, si bien es válida la pregunta de, pues si todo es político, pues nada es político, ¿sí? O sea, como esa cuestión en la que parece caer el mundo o la gente cuando dicen, pues que todo es político, y si todo es político, pues nada es político, ¿en dónde vemos la diferencia?
yo lo que pienso es que justamente cuando no pensábamos que todo era político, dejábamos que se nos escapara gran parte de lo que es político. La vida privada no era algo político. Ahora lo vemos como algo político gracias a que hemos comenzado a ampliar el mundo de lo político, ¿sí? Tal vez no todo sea político, pero sí es necesario ampliar el mundo de lo político para comenzar a ver justamente en dónde podemos intervenir. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en la percepción, volviendo un poco a lo que yo escribía antes, cuando decía cuál es lo más político que existe es la realidad, ¿sí? Pues que la realidad también es lo que percibimos, es la manera en que percibimos. O sea, por ejemplo, si yo veo de una determinada manera, si cuando palpo las cosas las siento de una determinada manera, pues esa es una construcción política, porque finalmente es una construcción que se ha venido realizando, pues que se ha venido configurando a través de la historia justamente para que yo pueda de alguna manera acomodarme a un estado de cosas, a un mundo determinado, ¿sí? Vivir en él y por supuesto producir para él. Creo que hice un salto bastante abrupto en la argumentación cuando pasé del asunto de esas profecías autocumplidas, que yo que también pensaba era como toda esa narración que les llamamos no utópica, sino como cuál es el término que tanto utilizamos ahora para las no utopías, sino todo lo contrario, como esas, Distopía. de esas distopías, justamente, que están tan de moda y que están tan de moda y que nos muestran como, o sea, que la gente las consume de manera, o sea, como si fueran chitos, pues, o sea, lo consumen de una forma impresionante, ¿sí? Y se divierten con el caos que nos presentan, si se entretienen con todo el desarrollo caótico del mundo por la tecnología, por todo lo que nos lleva al desastre, ¿sí? Y a veces lo que pienso es que justamente es lo que propone la autora es salirnos de esas distopías o de la construcción de esas distopías o de esas narraciones distópicas, porque finalmente esas distopías que nos enseñan que no hay nada más posible, que la ciencia va así, va hacia la destrucción y que no vamos a hacer nada porque el capitalismo triunfó y de alguna manera nos quitan la posibilidad de pensar en cosas diferentes. En cambio, cuando nosotros como que podemos pensar un poco como una narración que no termine así, ¿sí? O que tal vez no sea tan entretenida, pero pues justamente es también luchar contra el entretenimiento, un poco lo que nos toca ahora, ¿sí? Todo el mundo quiere entretenerse, todo el mundo quiere relajarse, quiere el mundo descansar, pero justamente dentro de lo que nos permite el sistema únicamente porque no podemos por fuera de ello, ¿sí? Yo también quisiera relajarme en el trabajo, pero a mí no me relaja una actividad de 20 minutos para bajarle el estrés a todo el trabajo que tengo. ¿Sí? A mí no me va a relajar eso, que eso sería finalmente consumir relajación, o sea, no me parece que la relajación se tenga que consumir, o que como sea como una especie de te relajas a las buenas o a las malas, o te relajas a las buenas o te relajas a las malas, pero te tienes que relajar para seguir produciendo al otro día. Entonces, no sé, es como un poco por ahí, como que ella nos ofrece una posibilidad de pensar por fuera de esos lugares que finalmente se han convertido como en un poco la salida tecnológica, pero pues es una salida tecnológica que solo sirve a la producción, ¿sí? A esa hiperproducción de la que ella habla, esa superproducción de la que ella habla. Ah, bueno, y qué pena, los dejo ya porque tengo una webconferencia ahorita. Chao. Chao, Erika. Chao. Chao, Eri. Vuelve siempre. Cristian y Andrés, sí. Sí, lástima se fue Erika porque precisamente quería como reaccionar a lo que mencionaba en dos campos. El primero es el tema de la verdad, ¿no? Como un asunto que le preocupa en función de que uno está buscando esa verdad, pero digamos que ahí iba mi primera pregunta. Mi primera pregunta va como a, ¿será que estas sociedades que analizaron su propio lenguaje, su propia estructura, la manera, o sea, que analizaron el lenguaje como algo, como un ente que se puede analizar a sí mismo, ¿no? Porque analizando el lenguaje lo hacemos por medio del lenguaje también. Si estas sociedades son las que construyen todas estas nociones de verdad de la política, si son estas sociedades las que construyen todas estas nociones
de verdad relacionadas con la ciencia, si construyendo esas relaciones de verdad relacionadas con lo que es verdad y no es verdad, es decir, como en esa división, o si es que me pone a pensar como eso, o si estas otras culturas que piensan lo real de manera diferente no hicieron una reflexión de su lenguaje, o cuál fue la reflexión, o sea, cómo entraron a reflexionar la manera en la cual ellos se comunican o comunican lo que ven. Eso a mí me llama bastante la atención porque yo siento que es ahí donde ontológicamente hay una disputa por la verdad. Porque claro, ella decía como, no, es que yo me levanto y pues siento que el piso, o sea, me la yo creyendo que el piso se va a hundir, pero el piso no se hunde. Pues lo que le diría es que el concepto de verdad que tenemos es tan fuerte que la palabra hundir no está relacionada con lo que está pasando y están relacionadas otras construcciones de sentido en función de la acción que está pasando. Y eso es lo que hace la realidad artefactual. Es decir, hay un artefacto que ya estoy utilizando, que ya está dentro de mí, la prótesis mía es el lenguaje, y esa prótesis es lo que me hace cyborg, ¿sí? Y digamos, el segundo campo es lo que estaban hablando ustedes como de estas matrices que operan. A mí me llama mucho la atención porque, por lo menos en el campo de la discapacidad, digamos que es muy visible las promesas de los monstruos en función de la ciencia ficción. Es decir, el desarrollo, yo sí tengo la hipótesis que el desarrollo de la ciencia ficción está mediado por un ejercicio donde hay una relación con un ente donde se pretende de manera voluntaria, y me alejo un poco de Steve, porque sí siento que hay algunos puntos voluntaristas, ¿cierto? No todo es tan caótico ni tan espontáneo. Hay unos ejercicios, pero ni es lo uno ni es lo otro, o sea, todo está operando al mismo tiempo, en esto creo que concordamos ahí. Pero sí siento que esos puntos de voluntarismo hay que ponerles atención porque es como los hitos o los mitos fundacionales de lo que precisamente se construye como verdad. Es decir, cuando te dicen, no, es que la inteligencia artificial es esto, pero ¿por qué lo llaman inteligencia? ¿Y por qué lo llaman artificial? Porque es una simulación de lo humano. Pero entonces resulta que la interacción entre esa inteligencia y lo humano, que llamamos como que es separable, está constituyendo todo un nuevo mundo y unas nuevas relaciones que son verdad, o sea, son reales, por más formas dicotómicas en las que quiera explicarse esas separaciones, ¿sí? A eso voy con el tema de cómo opera la matriz Cyborg, porque me parece interesante la noción de que no tiene principio ni fin y que precisamente una de las promesas muy claras. A mí me gustó esa imagen 1.5 donde se ve como como cuando uno está en el médico y se ve la reacción, ¿no? Como que eso es lo más verdad de lo verdad, es decir, como que está vivo, hay pulsaciones, ¿sí? Y como que esa imagen de la pulsación es difícil sacársela, porque es lo más verdad. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los artefactos con los que nosotros hemos estado construyendo el mundo que consideramos efectivamente que es lo más verdad de lo verdad y no puede ser otra cosa? Esto que suena redundante es porque es precisamente esos lugares donde no nos pensamos esos artefactos como operan y que en mi caso me parecen importantes en función de lo que decía la profe Erika, y es que todo termina yendo hacia un vector de productividad. Es decir, en términos de la discapacidad, usted se recupera porque le ponen un artefacto, pero el artefacto no es para que usted viva de otra manera, sino porque usted tiene que ser productivo, ¿no? Vale, Andrés. Ya, aquí. Pues nada, yo estoy hasta ahora retomando, realmente pues sinceramente tomé el texto ayer y alcancé a leer como unas 10 páginas, digamos como la, la, la introducción. Sin embargo, pues tomé unos apuntes acá que quizá, digamos que me llevan como a pensar algunas cosas concretas, retomando lo que, digamos, acordándome de las discusiones que teníamos por allá cuando leímos este tema de la filosofía analítica y demás, y un poco lo que yo alcancé a interpretar del último texto que leímos. Bueno, realmente esta señora Donna Haraway,
digamos que se enmarca claramente en el tema del poshumanismo. Me ha llamado mucho como la atención leer este tema. Hice unas revisiones preliminares en otras partes y se plantea el poshumanismo como una ontoepistemología, digamos muy en relación con con los esfuerzos que ustedes están haciendo ahorita de construir como una reflexión en torno como a estos principios ontológicos que nos llevan a pensar la realidad y epistemológicos en la manera como producimos el conocimiento, cada una de nuestras perspectivas disciplinares. Pero digamos que dentro de esa epistemología, digamos que a mí me surgen, digamos, dos preguntas específicas que sí, tal vez de pronto me gustaría escuchar a alguno de ustedes desde las ciencias humanas. Una es, digamos, en términos de esta discusión específica sobre el antropocentrismo. A mí fue lo que más me marcó y ella es muy insidiosa, si cabe el término, en discutir el antropocentrismo renacentista, el antropocentrismo de la iluminación, en toda esta promesa del desarrollo humano, y es un poco como discutir esa idea de que el hombre no solamente produce herramientas, sino que también es capaz de producirse a sí mismo. Entonces es una postura claramente anti-antropocentrista. Y digamos que las dos preguntas concretas en torno a esto es, primero, si esta postura anti-antropocentrista lleva a renunciar a la idea de lo ideológico. Y yo ahí tengo una confusión con lo político, porque ya por ahí en un pedacito del texto dice como que los organismos no son ideológicos. Digamos que quizá ese antropocentrismo renuncia a seguir pensando eso en términos de la ideología, ¿sí? Y obviamente ustedes desde las humanas tendrán muchas más claridades, y ahí en relación con lo político. Porque yo pienso que esta postura o esta propuesta de ella es claramente política, es una nueva política de la verdad, ¿sí? A pesar de que discute lo ideológico y lo político. Y un segundo aspecto es, ella invita como a renunciar a los rituales, digamos, de la ciencia tradicional, del racionalismo, de todos esos rituales, todos esos métodos científicos que todos hemos venido apropiando. Pero digamos que a mí, y recuerdo mucho lo que Steve comentó al principio, y es que yo no veo, digamos, una diferencia muy radical respecto, por ejemplo, a lo que plantea Deleuze, por ejemplo, con todo este tema del rizoma y todo este tema de la diferencia, y digamos que lo vi como muy similar, a pesar de que claramente, pues aquí esta señora sí retoma temas más en el sentido de lo posorgánico, de lo poshumano, de lo transhumano y demás. Entonces, fue lo que me quedó. Yo prometo para dentro de 15 días traer ya texto, porque pues como les digo, estoy hasta ahora como retomando el ritmo disciplinario de este grupo. Ah, disciplina, la disciplina. Cristian, No, que ¿se la sí, acaba de hermano? Ah, no, pero sí quería como comentarle algo al profe Andrés, es que yo creo que si algo ahí tenemos medianamente claro como un tema de verdad en los estudios sociales o en las ciencias, quienes piensan que hacen ciencia, yo creo que no, yo no hago ciencia, pero es como que no tenemos claro nada precisamente, ¿no? Y es precisamente como en esa crisis que nos lleva a preguntarnos esas preguntas que nos haces de manera, pues, desde lo social, ¿no? Buscando unas explicaciones que nos lleven a pensarnos que lo epistemológico y lo ontológico en algunos momentos fue puesto de manera arbitraria, pero en otros momentos, y creo que esto, yo creo que es de lo más enriquecedor que me llevo, en otros momentos sí considero que podrían darse esos lugares no políticos, más bien espontáneos, lo que terminaría siendo político en el asunto es como la interpretación o la manera en la que yo reflexiono alrededor de lo que está pasando, ¿sí? Poco voy al ejemplo básico de Descartes o estos ejemplos de la modernidad, de la manzana que cae, esos ejemplos más allá de míticos o no, son espontáneos, digamos, le puede pasar a cualquiera, pero la manera en la cual se interpreta sí tiene todo un andamiaje de una época histórica concreta, ¿sí? Y es como que esta época nos invita a hablar de estas preocupaciones que tenemos, pero a mí lo que me causa eh, eh, como un cuestionamiento son los argumentos que se usan. Ejemplo, con esta discusión de lo poshumano. O sea, las discusiones por la muerte, por, por la enfermedad, por lo tecnológico.
deben estar puestas solamente en una línea vectoral de productividad. O sea, es la única manera de pensar el poshumanismo en ese vector, o hay otra manera de sí salirse, como dice Donna Haraway, un no lugar donde lo productivo no sea como el nicho que mueva como estos otros espectros, porque finalmente uno termina moviéndose en estas discusiones y la forma en la que se dan tienen que ser pasadas por lo monetario, a productividad, ese tipo de cosas. Es muy marxista, pero como dice ella, no es tiempo muerto, es especialización en el tiempo, es decir, uno aprende a vivir con estas herramientas y les va tecnificando cada vez más, ¿no? Uno se vuelve un experto de la ciencia de su época. Eso sería como lo que yo podría comentar. ¿Sí? Digo como tres cosas rápido. La primera es con respecto a lo de la verdad, que me parece muy importante. Que la profesora que se fue dijo que con Donna Haraway pues se replantea toda esta cuestión de la verdad, de la falsedad, y sí, es cierto, solo que yo lo veo, o sea, estoy de acuerdo, pero lo veo distinto, o sea, con la lógica moderna, y ya lo decía un poco Feyerabend, Husserl también lo dice de algún modo, se armó la dicotomía apariencia-realidad, ¿no? Tenemos fenómenos aparentes y hay que limpiarlos y hay que ir al fondo de ellos, que ya sean causas físicas, químicas, físico-químicas, biológicas, y eso es lo que realmente me va a dar la garantía de verdad, el conocimiento. Limpiar las apariencias y ir más allá de las apariencias. Con estas nuevas filosofías, pues resulta y vuelvo al ejemplo que puso Cristian de la imagen pornográfica, resulta que las apariencias también tienen su verdad, ¿no? Las entidades ficcionales tienen su verdad. Gabriel, que el profesor Sebastián lo ha leído, indaga un poco de la verdad de los mundos literarios, un poco. Entonces, claro, se reconfigura una realidad jerárquica donde había realidad apariencias y más bien con la Flat Ontology lo que se hace es, hay diferentes modos de existencia y cada modo de existencia va a tener pues sus reglas para decir qué es verdad de ello o no es verdad. Si yo, por ejemplo, digo, no, Don Quijote era costeño, pues ustedes me van a decir, pues eso está como raro, ¿no? Lea mejor eso, ¿no? Y Don Quijote es una entidad ficcional, ¿no? O si yo digo, no, el Fausto es, es comediante, ¿no? Pues, o sea, hay ciertas reglas para hablar de las apariencias también. Ahora, ella decía, ¿verdad? O sea, decía como algo así como es que cuando uno dice conoce algo, conoce lo verdadero, es cierto, y que uno no puede decir conozco lo falso, pero ahí lo falso sería tomado como las apariencias o lo que dentro de una lógica moderna se llamó las apariencias, porque también hay como órdenes de análisis. Por ejemplo, eh, lo verdadero y lo falso es una propiedad o son propiedades de segundo orden, son propiedades de proposiciones, de enunciados. Yo no puedo decir la tijera, en cuanto a la tijera que estoy palmando, es verdadera. Más bien la afirmación que yo hago sobre la tijera puede ser verdadera o falsa. Entonces también hay que distinguir esos órdenes de análisis para no terminar confundiendo todo ahí en una magma donde resulta que lo falso ya está ahí en el mundo. Y no, lo falso al menos, como yo lo entiendo, es de las proposiciones o es una propiedad de segundo orden de las proposiciones. Por ejemplo, yo sé que Kevin y la profesora estaban en el mismo salón, se veía por la imagen. Entonces yo puedo hacer la afirmación, Kevin y la profesora Erika están en el mismo salón. ¿Verdadero o falso? Pues es la oración, no los hechos en sí mismos tienen, decían otros autores, los hechos en sí mismos no tienen propiedades de verdad o falsedad. Son los enunciados que se hacen sobre los hechos. O sea, yo haría esa precisión como para no terminar luego metiendo todo en un saco donde terminamos diciendo, no, pues me estoy encontrando con verdades aquí
de frente, ¿no? Eso con respecto a la verdad y la falsedad. Ahora, Cristian, lo que tú decías de que los polos o los picos de voluntarismo donde se decide qué va a ser verdad y qué va a ser falsedad, algo así como el acto performativo de Judy Butler, ¿no? Cuando saca al niño y dice, es niño, niña. Yo estoy de acuerdo, pero también pienso que en picos no voluntaristas puede acontecer la verdad y que creo que la verdad se construye en la interacción entre esos dos picos, porque pienso, por ejemplo, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, desde luego, fueron ¿cuál eran los jacobinos o bueno, los jacobinos decidiendo y haciendo una nueva constitución, pero también implicó la toma de la Bastilla, donde eran cuerpos enojados en protesta. O sea, yo creo que hay dos vectores, ¿no? Ahí sí volviendo a Feyerabend. Bueno, Feyerabend le da más peso a los vectores irracionales o emocionales, pero yo digo que en la constitución de la verdad confluye acciones voluntaristas y acciones que llamaríamos emocionales. Creo que es un complejo de esas dos cosas. Y ya finalmente, pues es que también estoy reaccionando a lo que dijo la profesora Erika, lo de que la percepción es política, claro que es política, pero es algo más. O sea, yo digo, o sea, volvemos al cyborg de Donna Haraway, o sea, Donna Haraway muy bien enumera que hay capas técnicas, míticas, textuales, orgánicas en cualquier fenómeno, incluyendo la naturaleza. Hay una parte al inicio del texto que pone el ejemplo del coyote, no sé si lo recuerdan, como el coyote es orgánico y semiótico a la vez. Lo mismo pasa con la percepción, o sea, claro que la percepción tiene una ala política, pero también tiene una ala netamente fisiológica y las dos no se contradicen. O sea, yo para poderlos ver ahorita necesito tener un proceso físico de luz a través de mi retina, si no, no los voy a poder ver. Y eso es un proceso físico y punto. Pero eso no contradice al proceso político de que pues yo percibo y siento las cosas de cierta manera por mis formaciones de creencias políticas o sea, a lo que voy es que en un mismo fenómeno confluyen muchas capas que no necesariamente son muy contradictorias y que más bien el reto de las epistemologías y ontologías del siglo XXI para mí es mirar cómo esas capas se relacionan y cómo también se diferencian, ¿no? Para no terminar en una teoría del todo con el todo o una teoría donde nada se relaciona con nada. Ujú. Y ya. Sí, yo creo que ese es un poco el espíritu de este seminario desde el principio. Pues bueno, ya son las 5:15, quienes trabajamos en la UNAD ya estamos haciendo horas extras, yo también tengo que salir, entonces creo que no alcanzo a leer mi reacción, les quería hacer una propuesta. Para dentro de 15 días que seguimos en este ciclo, podríamos leer de una vez el otro texto que está sugerido de Donna Haraway, como para seguir con la misma discusión, que es el del Manifiesto Cyborg. Ahí yo podría arrancar con mi reacción de este texto y la conecto con lo que encuentre en el otro y pues salimos como de este ciclo y luego ya podríamos migrar a otros autores o algo así, ¿les parece? Pues retomamos Kuhn, ¿no? Sí, bueno, y entre 8 días, quienes estén en Kun, pues nos vemos en Kun. También otra cosa que quería sugerir era que si nos podemos ver a las 3, un poco por esto de que si nos alargamos para no quedar aquí haciendo extras en la UNAD, sino eventualmente acabar 4:30 y estas cosas, ¿les parece? Perfecto, Sí, está contra bien. las horas Pero no entonces, laborales. dentro de Sí, sí, 8 sí. días Cyborg y dentro de 15 días Kun. No, 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 entre 8 días Kun, porque es cada 15 días, ¿no? Kun Ah, ok. tuvimos, Y y dentro de Kun 8. vendría siendo el Ok, capítulo 2, ¿sí o no? Sí, sí, y Sebas que también estuvo, sí. Listo, listo. entonces nos vemos entonces entre 8 días con Kun y en 15 días con el Manifiesto Cyborg. Igual yo les recuerdo ahí en el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, Chao a estuvo muy todos, un chimba. placer. Un abrazo, Chao. chao.